El tema de hoy son las cartas de Bhaktisiddhanta Saraswati. Y, pero ¿quién es Bhaktisiddhanta Saraswati? ¿Por qué vamos a tocar este tema? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo estamos nosotros conectados a esto? Y lo que vamos a hacer, Hare Krishna, entonces inicialmente para abordar este tema vamos a ponernos en contexto y vamos a hacer una referencia grande de cómo esto se da. Pero tendríamos que saber que este conocimiento es un conocimiento muy antiguo. ¿Cuán antiguo es? ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo vienen estas enseñanzas? Más o menos. Sí, a grosso modo. Mago quiere decir, pero usted mira. Desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Que esos son como 150 trillones de años, por lo menos. Porque antes de que algo se manifieste, está concebido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una señora da a luz, eso ya es el resultado de un proceso de gestación. Ya han pasado muchas cosas antes. Y lo mismo, cuando se crea algo, incluso un taburete, una mesa, antes estuvo en la forma de un plan. Esta misma casa antes era un papel. Y antes de ser papel estuvo en la mente de un arquitecto. Entonces, así, el Ser Supremo crea este mundo material. ¿Y cómo lo crea y por qué lo crea? Ese conocimiento está disponible desde antes de la creación y después se entrega ese conocimiento al primer ser que aparece en el universo. El señor Brahma se llama así, el primer ser que es transferido a este universo después de que es creado. Y antes de que esté creado al detalle. Sí, porque la creación al detalle se llama creación secundaria, está a cargo de ese mismo ser que se llama Brahma. Entonces, está todo en forma de los ingredientes, así como alguien que está en la cocina, le dan la receta y le dan los ingredientes. Y dice, Rupa, aquí está la receta, estos son los ingredientes, ahora haga la torta. Entonces, sigue la receta, coge los ingredientes y los arma. Entonces, esa se llama la creación secundaria. La creación primaria es cuando se da el plan y se dan los ingredientes. Eso hace Dios mismo. Pero Él no se ocupa de los detalles. Eso lo encarga a un arquitecto que se llama Brahma. Y Él lo encargó eso hace mucho tiempo. Estamos hablando de 150 trillones de años atrás. Y Brahma tuvo acceso al conocimiento perfecto y Él incluso compuso unos himnos que incluso nosotros hoy en día estudiamos hace tanto tiempo. Y esos himnos se conocen como el Brahma Samhita. Aunque en la historia se han perdido casi todos los capítulos, en el tiempo de Señor Chaitanya se rescató, ¿cuál capítulo? El quinto capítulo, que es el único que conocemos. Y ese capítulo empieza describiendo quién es Dios. Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y que también se hizo Brahma. Y Brahma entonces nos dice, en su primer verso del quinto capítulo, dice, Ishvara Paramakrishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarma Karma. Eso mismo. Dice que todos estos planetas y todos los astros tienen alguien que lo gobierna. Pero hay alguien que gobierna a todos ellos. Ese se llama Ishvara Parama.
el que controla a los controladores, el Dios de los dioses. Ese Dios supremo, dice Brahma, es Krishna. Ishvara Paramat Krishna. Satchit Ananda Vigraha. Él tiene una forma bella, eterna, plena de conocimiento y de dicha. Satchit Ananda Vigraha. Y después dice Anadir Adir Govinda. ¿No? Hay una devota que se llama así en el templo. Anadir Adir Govinda. ¿Qué quiere decir? También se lo conoce como Govinda y con otros nombres, pero él es el origen sin origen. Y por último, Sarva Karana Karanam. Él es la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Él después va a describir más cosas sobre cómo es este mundo espiritual. Entonces él inicia, él es el primer maestro. Y nosotros nos referimos a él. Esta escuela data desde Brahma. Esta escuela se llama la escuela de Brahma. Y empezamos estudiando las cosas que Brahma dejó. Y todos los días repetimos algunos versos del Brahma Samhita. Cuando vemos las deidades, repetimos, ¿no? Está en el disco de Govinda, ¿no? ¿Qué verso es? Venum Kwanantam Aravinda Dalaya Taksham Varhavatam Samasitam Vasundaram, ¿no? Kandarpako Tikamaniya Vishashavam Govinda Mari Pushuntamaham Bhajan. Entonces está describiendo cómo es ese Krishna. ¿Qué hace? Dice, él toca su flauta y tiene unos ojos como pétalos de loto, y así va describiendo en detalle cómo es Krishna y cómo es el mundo espiritual. Y posteriormente, Brahma tiene hijos, pero no tiene esposa. Tiene una mente tan poderosa que él puede producir hijos con su mente. Entonces, los primeros seres creados vienen de la mente del señor Brahma. ¿Sí? Y uno de ellos se llama Narada. Narada Muni es uno de los hijos de Brahma. Y Narada recibe todo este conocimiento. Y Narada lo ha ido transmitiendo por todos estos miles de años, porque Narada desde ese entonces sigue viviendo. Hay seres que incluso sobreviven la destrucción de los universos. Uno de esos es Narada. Entonces Narada Muni después instruye a muchos de ellos, pero el que está más reciente conectado con nosotros es Vyasadeva. Vyasadeva, que es el que pone en forma escrita las enseñanzas de los Vedas, porque antes la gente aprendía de memoria. Pero justo hace 5.000 años empieza todo a declina nuestra memoria y se anticipa cómo vamos a ser nosotros comparados a los de otras eras. En otras eras la gente era muy desarrollada, su vida era mucho más larga. En la primera era la gente vivía ¿cuánto? 100.000 años. O sea, cuando dice tengo 90 años, es un bebé. Si vive 100.000 años es nada. Después se vivía 10.000 años, después se vivía 1.000 años. Incluso si ustedes en la Biblia habla de Matusalén que tenía 900 años. En la era anterior se vivió 1.000 años. En esta era se vive, si no se porta recontra bien, 100 años. Algunos se pasan un poquitito, pero eso es como ya mucho pedir vivir 100 años. Y Sumanda, Matayo, Mandabagya, que somos pendencieros, nos peleamos de todo, hasta del fútbol, ¿no? Somos pendencieros, perezosos, y sobre todo somos bien desafortunados, ¿no? Las canciones son así, qué mala suerte tengo, ¿no? Se me cayó, se me rompió el celular, se perdió, ¿no? La luchita me abandonó. Entonces, todo eso es una serie de cosas que nos pasan.
Pero tenemos una buena fortuna. Dentro de todo, es como un niño. Cuando una mamá tiene un niño que es menos capacitado, le dedica más tiempo y se lo hace todo más fácil. Entonces, el propio Ser Supremo vuelve a aparecer hace 500 años apenas. Apenas 6 años antes de que Colón descubra América pensando que estaba llegando a la India. Si hubiera tenido mejor puntería, hubiera encontrado al señor Chaitanya. Le falló un poco la puntería, vino a este lado, pero fíjense, es algo muy fresco. Nosotros tenemos así fresca esa historia. Y lo mismo, ustedes pueden todavía acceder a las mismas sandalias que hizo Chaitanya Mahaprabhu. El cabello, cuando se cortó el cabello, cuando se rapó, está todo ahí guardado. La casa donde estuvo, el árbol donde él cantaba. Entonces, el timbre, este otro timbre, hay que ponerlo el timbre afuera. Saquen el timbre. Entonces, tenemos toda esta información ahora, ya no de 150 trillones de años, sino el propio Señor regresa hace apenas 500 años y refresca. Madu, ¿por qué no cierran esa puerta? Sí, sí, considera una chica ese perro. Entonces, ese es el tesoro que nos ha llegado a nosotros, es algo que está así, latente. Todo este conocimiento sistematizado de los Vedas lo vuelve a traer Chaitanya Mahaprabhu, seleccionándolo. Y nos lo hace muy fácil. Nos da la esencia de las instrucciones y esas instrucciones las pasa a 6 discípulos principales. Y ya en el anterior siglo, bueno, ya hemos entrado a otro siglo antes, hace un siglo y un poco, aparece el primer maestro que empieza a traducir este conocimiento a lenguas occidentales. ¿Quién es? Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur es el primero que quiere divulgar este conocimiento más allá de la India. Y entonces llegan sus primeros escritos a la Universidad de McGill en Canadá y los principales filósofos se han beneficiado, se llaman los trascendentalistas. ¿Quiénes leyeron los libros de Bhaktivinoda Thakur? Famosos filósofos que se llaman Thoreau, Emerson y Whitman. Ellos se llaman los trascendentalistas. ¿Ah? Thoreau, Henry Thoreau. Los tres son de Boston, se llaman los filósofos de Boston. Incluso se escribieron cartas con Bhaktivinoda Thakur. Y son los que introdujeron en el occidente las ideas más claras del conocimiento antiguo de los Vedas e introducen cosas que estamos hablando hoy en círculos muy selectos. Temas como el karma, la reencarnación. ¿Mm? Y por eso los llaman los filósofos trascendentalistas. Esa es la clasificación que tienen. ¿Sí? Ahora, imagínense, incluso ellos que son aceptados como filósofos muy destacados, eran estudiantes principiantes. Estaban recién empezando a estudiar. Así que ahorita Minesi sabe más que Whitman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después Bhaktivinoda, él escribió más de 100 libros. Bhaktivinoda Thakur. Y tuvo el deseo de que esto se divulgue más profundamente. Y esta tarea la confió a su hijo, que se llamaba Bimal Prasad.
Bimal Prasad. Y Bimal Prasad, ya estamos hablando entonces de fines de 1800. Bimal Prasad era el erudito más grande de la India. Y eso es bastante decir. Entre 1.000 millones de personas, el más erudito no es así, que es difícil encontrar. Pero además, ¿qué cualidad tenía Siddhanta Sarasvati? La principal cualidad es que en realidad es un enviado de Dios. Es un alma liberada, igual que su padre, igual que Bhaktivinoda. Pero tiene un poder uh, tan grande de inteligencia y de retención que él aprende inglés en un mes, ¿no? Y después habla mejor inglés que los ingleses. Y en un mes él así lee y entiende todo y dice, y siendo el más erudito, él podía recordar todos los libros que había leído y podía repetir cualquier libro que había leído, cualquier página, cualquier línea, cualquier renglón. Lo repetía literalmente. Entonces, una persona así es Bhaktisiddhanta Sarasvati. Él es en realidad el que da una orden a uno de sus discípulos. Y vamos a leer ahora justamente una de sus cartas donde le reitera esta instrucción para que salga de la India, porque una cosa es predicar en inglés desde la India, y otra cosa es salir de la India y venir al occidente, y ya no se trata solamente de una transmisión de conocimiento, sino se trata de vivir y enseñar con el ejemplo el contenido de esas escrituras. Ya se intentó antes. Ya vinieron 3 discípulos de Bhaktisiddhanta antes al occidente, cuando él estaba todavía presente, en 1933, si no me equivoco. Vinieron 3, ni siquiera eran los 3 discípulos de Bhaktisiddhanta, uno era discípulo de su padre, de Bhaktivinoda, Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Después vino Bhakti Saranga Goswami Maharaj y Bhakti Hridoy Bon Maharaj. Ellos 3 vinieron por Inglaterra, después pasaron por Alemania y se reunieron con los nobles, con las clases reales, con los gobernantes para explicar estas cosas. Pero no era fácil convencerles. El gobernador de Bengal se llamaba Lord Zitland, y cuando le proponen a Lord Zitland que se vuelva Hare Krishna, dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Entonces le empezó a describir que hay que ser vegetariano, ¿no? Hay que ofrecer los alimentos, que no se puede tomar alcohol. Ya se empezó a poner muy preocupado el hombre. ¿En serio? Que no se fuma, no se toma drogas, y, ¿qué más? ¿No? Después que no hay relaciones sexuales ilícitas, que no se juega al azar. ¿Y qué dijo Lord Zitlan? Bueno, en inglés dijo, I will die. Me muero. Entonces, no les fue fácil. Ellos están acostumbrados a una vida llena de esas cosas. Entonces, prácticamente fracasó la misión. Si bien hubo, y hay todavía hoy, ustedes pueden ir, se abrió un centro a nombre de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Hoy en día hay un centro, ustedes pueden visitarlo en Londres, desde esa época. De una señora noble que sí aceptó los principios y aceptó ser iniciada. Y sus descendientes todavía mantienen ese centro en Londres. Pero nada que signifique una transformación en el mundo. También pasaron por Alemania. ¿Sí? ¿Sí? Tenía una cita con el señor Adolf Hitler. Adolf Hitler, en un sentido, había aceptado las enseñanzas de los Vedas ya anteriormente. Pero no lo pudieron convencer de la misión de Chaitanya Mahaprabhu, que era una misión de misericordia. Él estaba decidido a que había que poner las cosas en orden antes. Y regresaron. Y
sí vinieron dos devotos alemanes y uno de ellos que después fue Sannyasi de Bhaktisiddhanta Sarasvati, Sadananda Swami. Entonces, ese fue el resultado de esa misión. Pero Bhaktisiddhanta no esperaba que de una misión se haga uno o dos devotos. Entonces, él quedaba así con sabor a poco. Y le pidió a quién, a Bhakti Rakshakshidhardeva Goswami Maharaj, que era su discípulo principal. Porque incluso cuando vio que algunos de sus discípulos volvieron así con pantalones, dijo, ahí los han convencido, ellos no han ido a convencer, ahí los han convencido, ¿no? Porque es como un emblema también. Y de hecho, eso es, bueno, solamente un paréntesis, pero también eh, una de las cosas que logró Prabhupada es que sus seguidores empiecen a vestir con una ropa, digamos, apropiada para el rol, ¿no? Entonces quiso que venga Bhakti Rakshakshidhardeva. Pero Bhakti Rakshakshidhardeva dijo, no voy a poder hacerlo. Yo no tengo un carácter como para eso. Mis hermanos no han podido. Filosóficamente, obviamente él tenía toda la capacidad, el conocimiento y todo, pero necesita un cierto carácter. Y después, finalmente, en 1900, bueno, eso ya fue después, pero retrocediendo un poquito en el tiempo, en 1922, un joven que se llamaba Abhay Charan, a mucho ruego fue a ver a Bhaktisiddhanta, porque él desde niño había visto sadhus y sabios de todo tipo. Su papá invitaba a todo lo que parecía un sabio, lo invitaba a su casa. Venga aquí, bendiga a mi hijo, que se vuelva un devoto de Radharani. Eso era lo que quería su padre, Gaur Mohan De. Y este su hijo Abhay Charan eh, estaba ya un poco hartado, porque algunos eran charlatanes, otros no pasaba nada. Entonces, ya sabes, un amigo de él, Narendranath Mulik, le dice, ¿por qué no? Ahora sí he encontrado un sadhu que si tú lo conoces, tu vida va a cambiar. No, gracias, yo los conozco. Uf. Le insistió muchísimo hasta que al final fue así, casi de mala gana, a Baicharán, a ver a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Llegó ahí, hizo su reverencia y ni bien se sentó, Bhaktisiddhanta dijo, ustedes que son jóvenes educados deberían transmitir ese conocimiento en inglés. ¿Cómo sabía Bhaktisiddhanta si quiere que les hablaba en inglés? Prabhupada fue a una universidad escocesa en Calcuta. Como- Era como para darse la vuelta y ir con quién están hablando, ¿no? Y en esa conversación traslucen otras cosas más. De hecho, en ese momento Abhay Charan era seguidor de Gandhi, del movimiento de Gandhi. Y él argumentó, dijo, pero ¿cómo esta cultura no la podemos practicar porque somos dominados por los ingleses? Y Bhaktisiddhanta le dijo, no, este es un conocimiento que va más allá de quién gobierna, de las cosas de este mundo. Esto no puede esperar. Y lo dejó impresionado. 11 años después, Abhay Charan se inició con Bhaktisiddhanta y recibió el nombre de Abhay Charanaravinda Das. Su padre le dio el nombre de Abhay Charan y su guru le añadió Aravinda. Abhay Charan quiere decir el que no tiene miedo y es su carácter también. ¿Por qué? Porque está refugiado a los pies del Señor. Y el maestro solamente le añadió Aravinda, que quiere decir loto, ¿no? Está refugiado a los pies del loto. Y entonces él ya en su primer encuentro había recibido esta orden.
Y después ya a una edad de 69 años, él se aventuró a venir al occidente y empezó este movimiento del cual nosotros somos una ramita y estamos practicando esto mismo. Y ahora lo que tenemos después de muchos años es el acceso a las cartas que escribía Bhaktisiddhanta, el gurú de ellos. Algunas cartas a él, algunas cartas a otros discípulos. Estas cartas estaban en bengalí, pero recientemente se han traducido al inglés y queremos nosotros compartir algo de estas cartas y ponernos en contexto y así vamos a iniciar un ciclo sobre las cartas de Bhaktisiddhanta Sarasvati, que son también la semilla de lo que estamos viviendo ahora, en las instrucciones del maestro. Y si alguno está conectado en el Harinam Ashram, justamente cuando llegó Prabhupada, claramente él trajo su cuadro de su maestro y lo tenía en su cabecera siempre que él participaba, ¿no? Aquí. Ese es el cuadro que tenía Prabhupada de Bhaktisiddhanta y lo tenía también en Brindavan cuando él estaba en el Radha Damodar. El que está en este cuadro es Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ahí está Prabhupada en su cuarto del Radha Damodar en Brindavan antes de venir al occidente. En realidad Prabhupada era el título de su guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Pero después, ah, con aprobación del mismo Bhakti Rakshakshidhar Deva Goswami Maharaj, él fue llamado también Prabhupada. Y aquí en el occidente conocemos a Bhaktivedanta Swami Prabhupada como Prabhupada. Normalmente en la India, cuando se dice Prabhupada, todos se refieren a Bhaktisiddhanta Sarasvati, al maestro de él. Pero aquí es el quien llegó. Entonces aquí, por ejemplo, en esta ilustración que hemos compartido, él, él dijo esto: todo lo que yo hago se debe al trabajo de mi Guru Maharaj. Realmente él es el poder detrás mío. Yo soy un instrumento. Entonces, y también hay ciertas cualidades que tenemos que entender en cómo es que divulgaba este mensaje Bhaktivinoda, cómo es que lo hacía Bhaktisiddhanta y cómo es que lo hizo Prabhupada. Estamos más familiarizados con cómo Prabhupada lo introdujo. Pero Bhaktivinoda Thakur tenía primero un concepto muy amplio de cómo tenía que ser esta sociedad de devotos. Él lo llamó Goranga Darshan. Y este Goranga Darshan consistía en 3 clases de miembros, ¿no? Miembros de primera clase, todos ustedes, por supuesto. ¿Quiénes eran los miembros de primera clase? Los que reconocían que Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios. Como hemos contado, el Señor Supremo vino en esta forma hace 500 años. Los miembros de segunda clase del Gauranga Darshan son aquellos que reconocen que Chaitanya es un devoto. Claro, él viene en la forma de un devoto. Y los de tercera clase ni siquiera, puede ser que ni siquiera reconozcan a Chaitanya ni como devoto ni como el Ser Supremo, sino solamente como una personalidad destacada. Ellos también eran aceptados. Esos 3 niveles de membresía del Gauranga Darshan. Y él hizo incluso un programa de prédica en las casas que se llamaba el Namahata, el mercado del santo nombre. Y que era que la gente simplemente empiece a cantar en base a la orden del señor Chaitanya. El señor Chaitanya había dado una orden. Cuando le preguntaron qué tenían que hacer, Nityananda y Haridas Thakur, él dio una orden muy firme. En realidad es una orden para todos nosotros. ¿Y qué les dijo? Sono sono Nityananda, sono Haridas, Sarvatra Maragya, Koroho Prakash, Prati Gare Gare Gya Koroidika, Bolo Krishna, Vajo Krishna, Koro Krishna.
que tienen que hacer es ir por todos los pueblos y aldeas del mundo y tocan la puerta, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué? Señor o señora, le pido un favor. Y usted dirá, ¿podría cantar Hare Krishna? No, Hare Krishna, sí, eso, exacto. Canta. ¿Y qué más? Dice, ay, por favor, estudie estas enseñanzas. Enseñanzas de Krishna, Bhagavad Gita. Puede estudiar, es un libro muy importante. ¿Y qué más? Hágase algún rato en altar y adore a Krishna. Eso es lo mismo que hacemos hoy en día, porque el Señor lo ordenó. Es tres cosas. Y también en ese orden. Primero la gente empieza a cantar Hare Krishna, su conciencia se purifica, puede entender más profundamente, puede estudiar. Ya cuando canta, estudia, después ya puede entender por qué se adora, puede adorar. Entonces, esta misma enseñanza ha sido transmitida y Bhaktivinoda Thakur lo hizo muy amplio, el Namahata. Y él era una autoridad también. En Bengal, él era, en ese entonces, bueno, aquí por lo menos conozco un abogado, pero todo el mundo sabe que la autoridad máxima es el juez supremo, ¿cierto? Entonces él era el magistrado. Y él, a pesar de que trabajaba a tiempo completo y era esa autoridad principal, él se daba el tiempo para hacer esta actividad de divulgar el conocimiento y de traducir, y escribir. Como les dije al principio, le escribió más de 100 libros. Nos sirven de guía a nosotros. Su espíritu era muy amplio. Iba desde, y han visto cómo su sociedad era tan amplia que ni siquiera no tendría que ser una persona muy estricta para ser parte. Claro que diferenciaba tres tipos de miembros. Y una vez, cuando él tuvo que viajar, tenía como cientos de personas que venían a un programa. Y entonces le dijo a su hijo, a Bimal Prasad, que después fue conocido como Bhaktisiddhanta, dijo, bueno, te dejo a cargo del programa, voy a hacer esto. ¿Sí? Y cuando volvió Bhaktivinoda, quedaba un puñado de personas. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, no, les dije las cosas tal como son. ¿No? Entonces, Bhaktisiddhanta tenía el estilo de ser estricto al extremo. Entonces, casi todos sus discípulos principales eran sannyasis, muy rigurosos. Hoy día también alguien lo mencionó en la clase que hemos estado. ¿Sí? Los devotos tenían que cantar 64 rondas de su rosario cada día. ¿Sí? Tienen que levantarse, claro, antes de las 4 de la mañana. Tienen que hacer una disciplina muy rigurosa y mucho servicio. Y, y tampoco es que tenían grandes facilidades, porque la gente se resistía a eso. A todos nos gustan las cosas más fáciles. Entonces, los devotos cuando salían el tiempo de Bhaktisiddhanta a colectar, a veces no conseguían ni siquiera el arroz suficiente para el plato del guru, que sirve para comer todo. Entonces, él era así muy riguroso. Entonces les dio todo así sin anestesia y ¡shiu! Todo el mundo voló. Entonces Bhaktivinoda dijo, no, no se hace. No, tenemos que ir de a poquito. Entonces, el que en realidad ha conseguido hacer de a poquito es Prabhupada. Claro, Bhaktisiddhanta estableció 64 centros en la India y lo mismo con estándares muy elevados, devotos de gran dedicación. Todo esto. Entonces, estas cartas que él escribió para formar estos devotos son muy importantes para también nosotros ir entendiendo cuál es el estándar al que algún rato, por gracia de Krishna, tendríamos que llegar, porque lo que hemos recibido es cómo empezar.
¿Cómo podemos empezar? Pero gradualmente vamos a ir progresando eventualmente. Entonces, con esta introducción que espero que haya servido de alguna ilustración, vemos la importancia de las cartas de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Así que ahora sí voy a compartirles aquí pantalla. ¿Dónde está esto? Voy a mostrar aquí a mis amigos, los anteojos. Y vamos a otra vez. Sí, entonces ahora sí está aquí el cuatrambrita. Y vamos a... Ok. Entonces, para los que no están familiarizados, esta es la escritura en bengalí. Esta es una carta de Bhaktisiddhanta. Ya se pueden imaginar también por qué no estaban antes traducidas, ¿no? Usted recibe una carta así, no es tan fácil entender esa carta, ¿cierto? Pues ahora estas cartas de Bhaktisiddhanta en bengalí están traducidas. Y vamos a empezar justo con una que es muy icónica para nosotros porque es una carta donde le confirma a Prabhupada la misión que le está encomendando. Dice lo siguiente. Carta a su divina gracia, Sebastián. Bueno, ese es el nombre que ya recibió después. Esa es una carta a Vaicharana Ravinda Das. Dice, confío plenamente que tú puedas explicar en el idioma inglés nuestros pensamientos y argumentos a las personas que no están versadas en los lenguajes de los otros miembros. Esto te hará muy bien a ti mismo y a tu audiencia. Tengo toda la esperanza que tú mismo te conviertas en muy buen predicador en inglés. Si tú sirves la misión de inculcar la impresión renovada de las enseñanzas del Señor Chaitanya en la gente en general y también en los filósofos y en los religiosos. Tu bien queriente eterno, Shri Siddhanta Sarasvati. Ahora vamos a leer algunas de estas cartas que están orientadas en general a sus discípulos y que son las instrucciones que ha recibido la generación anterior a la nuestra. Aquí hay uno. Dice, si en verdad estás interesado en la lógica y el argumento, bondadosamente aplícala a la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si lo haces, encontrarás que es sorprendentemente maravilloso. Esa es una carta que escribe el día 24 del mes de Bhadra del año 1322 Shakabda. Es otro calendario. Es como el año 1322 en la era bengalí. Dice, si uno no adora al señor Hari, él se volverá un gyani o un karmi, refiriéndose a un especulador filosófico o a un trabajador futivo. Y va a estar buscando objetos que no son Krishna. Por tanto, siempre debes invocar el nombre de Dios, cantando el Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por cantar fuertemente los santos nombres de Krishna, con un número fijo de rondas, entre paréntesis 64, póngale 16, para que no se salga. ¿Ah? Todas las cosas no deseadas quedarán derrotadas, incluyendo la pereza, se dirá. Incluso la gente atea que envidia a Hari ya no les va a ridiculizar a ustedes. La asociación con la escritura, el Shastra, también es buena. Después, la asociación con los devotos se requerirá para entender el proceso de Bhajan. Si el santo nombre de Hari es cantado sin ofensa, toda perfección estará a tu alcance. La gente materialista no te puede hacer daño de ninguna manera. No prestes atención a las charlas ociosas de la gente mundana. Si tienes un deseo de progresar en el sendero de tu deber, ningún obstáculo ni peligro te hará daño. En tu tiempo libre, debes leer libros como el Kalyana Kalpataru, el Prarthana o el Prema Bhakti Chandrika. Externamente, tú puedes mostrar respeto a la gente materialista, pero nunca adoptes su comportamiento. En verdad, lo debes rechazar dentro de tu mente y estar firmemente fijo en tu sendero. Increíble instrucción. Pero es importante esto, porque eso es también algo que tenemos que entender. La enseñanza que recibimos de un libro es una enseñanza primaria. Después tenemos que buscar la asociación de personas que vivan esa literatura. Entonces, y el canto de Hare Krishna en ese proceso va a ser efectivo. Y por eso él también dice, el proceso de Bhajan. Para extender un poco más lo que él se refiere aquí, en las escrituras se dice que el paso para llegar al amor por Dios no es una cosa así tan inmediata, porque no es un proceso sentimental. Nosotros sí tenemos nuestros sentimientos a través de los sentidos que están vinculados a este mundo, pero el amor por Dios está más allá. Entonces, la primera etapa se llama Shraddha, que es a veces traducido como fe, pero es una mala traducción, porque Shraddha, la fe puede cambiar. Pero Shraddha es algo que nunca cambia y es la confianza firme en nuestro corazón de que existe algo sublime. Cuando hay esa confianza, uno después tiene la oportunidad de asociarse con personas que están más avanzados en ese proceso. Y después, entre esas personas más avanzadas, la persona más avanzada, mejor si es un devoto puro, uno debe aceptarlo como un maestro espiritual. En realidad, estrictamente hablando, solamente un devoto puro lo va a conducir uno a la meta final. Hasta cierto punto no puede avanzar con otros devotos, pero la misma fe en el canto solamente la transmite a alguien que tiene esa fe. Nadie puede dar lo que no tiene. Podemos recibir, sí, instrucciones teóricas como hoy, por ejemplo, pero esa esencia misma va a venir de ese nivel. Y esa es la tercera fase. Se refiere a Bhajan Kriya, quiere decir esta práctica bajo una guía adecuada. Esa es la tercera plataforma. El resultado de eso va a ser que uno va a ir perdiendo sus malos hábitos. Se llaman anartas. Y cuando esté ese purificado, va a entrar en una siguiente etapa, la quinta etapa, que se vuelve muy firme, que se llama Nishta. Nishta es una persona que ya es muy firme en su práctica, en su convicción. Y el resultado de eso lo va a llegar a la siguiente etapa, que es Ruchi. Entonces va a empezar a desarrollar un gusto por la práctica espiritual.
Y este gusto va a culminar en Ashakti, que es la séptima etapa, que significa que uno va a estar profundamente apegado a estas prácticas. Y finalmente, Bhav, que es el sentimiento de amor por Dios, en su etapa de emoción, amor con emoción. ¿Sí? Entonces, él aquí en este texto está mencionando los tres primeros pasos. El desarrollar su Shraddha, esta confianza de que eso existe, el asociarse con devotos y el vayan, la práctica que empieza con el canto del Santo Nombre, y aquí dice sin ofensa. Entonces, toda nuestra práctica conduce al canto del Santo Nombre sin ofensas. Y también aquí está recomendando la lectura de ciertos libros. Uno de ellos, parcialmente lo leemos nosotros, el Prarthana, que son canciones devocionales de Narottam Das Thakur. El Prema Bhakti Chandrika y el Kalyana Kalpataru normalmente son para devotos un poco más adelantados. Ahora vamos a avanzar en una siguiente carta que fue escrita el día 15 del mes de Padmanabha, en el año 429 después de Chaitanya, de la era Gaura, en Sri Mayapur. Y dices, estoy muy contento de saber que has comprendido que por el canto de los santos nombres de Krishna, con un número prescrito de rondas, insiste él, uno puede lograr todo lo propicio. No te detengas en cantar el santo nombre tan solo porque algún pensamiento mundano arriba a tu mente mientras cantas. Por el canto constante de los santos nombres del Señor, todos esos pensamientos inútiles gradualmente se irán. No tienes que estar en ansiedad. El resultado del canto no se logra tan fácilmente al principio. Por desarrollar intenso amor por el canto del santo nombre de Krishna, todas las ansias por pensamientos mundanos disminuirán. ¿Y dónde estará la posibilidad de pensamientos mundanos si es que tienes una ansiedad muy fuerte que se ha desarrollado por cantar el nombre de Krishna? El azúcar fabricada y el ghee adulterado son impuros. En cambio, el azúcar pura hecha en casa y el ghee que no está alterado son puros. Ambos, los objetos puros y los objetos impuros, son productos de la materia. A menos que uno los ofrezca con un corazón sentido, amor y devoción, el Señor Supremo no acepta ni objetos puros ni objetos impuros. Es el deber de todo el mundo asegurarse que no comete ninguna ofensa al servicio sevaparada mientras se ocupa en el servicio del Señor. Cuando uno sencillamente sirve al santo nombre con su cuerpo, con su mente y con su habla, el Señor Supremo revela su forma más propicia. Lo mismo en esta carta está indicándonos esto. Aquí hay incluso algunos datos prácticos. Ustedes saben que el azúcar que es fabricada es una sustancia que no hay en la naturaleza, ¿no? No existe en la naturaleza la sacarosa. No se considera impura. En la naturaleza hay glucosa, ¿no? Fructosa, hay diferentes monosacáridos, pero no hay disacáridos. Y lo mismo el ghee se saca de la leche, ¿no? Pero lo mismo, para vender a veces mezclan con aceite o con algo. Por eso da esta cosa práctica. Pero dice, incluso si uno ofrece algo puro, pero no ofrece con amor y devoción, olvídelo, que usted no lo va a tomar. Entonces, está diciendo, póngase las pilas y cante y se va a purificar. Y lo mismo, que si vienen pensamientos mundanos, uno no se desanime. Uno los descarta y sigue cantando. Y con esta tercera carta vamos a quizás hacer un redondeo sobre las instrucciones que deja sobre la adoración y el santo nombre.
Esta es una carta también, ahora ella está utilizando el calendario de Goura. Hay un calendario bengalí y hay uno que se llama el Goura, que es a partir de la avenida Chaitanya. Entonces, él pone como fecha en esta carta el año 429 de la era Chaitanya en Nadia, en Sri Mayapur. Estoy muy contento de saber que tienes entusiasmo incrementado por el canto del santo nombre del Señor. Tan pronto como los anartas se remueven por el canto de los santos nombres, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo, automáticamente se van a manifestar. No hay necesidad de tratar de recordar artificialmente la forma del Señor, sus cualidades y pasatiempos. El santo nombre y el Señor Supremo no son diferentes. Cuando nuestros anartas se destruyen, comprenderemos este hecho. Cuando tú empieces a cantar sin ofensas, te convencerás de que toda la perfección deriva nada más del cantar el santo nombre. Aquel que canta el santo nombre despierta su forma espiritual, mientras que distingue entre su cuerpo material y su ser espiritual, y esto gradualmente lo realiza. Cuando uno alcanza la autorrealización y continúa cantando los santos nombres, uno inmediatamente percibirá la forma trascendental del Señor Supremo Krishna. Es el santo nombre que atrae a las entidades vivientes a la forma trascendental de Krishna, reviviendo sus formas trascendentales. Es el santo nombre el que atrae a todos los seres vivientes a las cualidades trascendentales de Krishna, manifestando sus propias cualidades trascendentales, y es el santo nombre el que atrae a las entidades vivientes a los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna, despertando sus propensiones constitucionales. Cuando hablamos de Nama Seva, incluye todas las actividades y funciones devocionales del que canta. El servicio al santo nombre con el cuerpo, la mente y el habla automáticamente surgirá en el cielo del corazón. El que canta espontáneamente se dará cuenta dentro de su corazón de las características esenciales del santo nombre. Las verdaderas glorias e identidad del santo nombre serán comprendidas por los santos nombres del Señor. Todos otros pensamientos inútiles gradualmente se irán. No necesitas estar ansioso. El resultado del canto, esto es como la anterior carta, no se alcanza fácilmente al principio. Por desarrollar amor intenso por el canto y el santo nombre de Krishna, toda ansia por pensamientos mundanos disminuirá. ¿Y qué posibilidad habrá de pensamientos mundanos si es que hay una ansia fuerte que se desarrolla por el canto del santo nombre? Creo que sí, ¿qué pasa? Disculpen. Dice así. Ah, la verdadera gloria e identidad del santo nombre será comprendida por estudiar las escrituras, escuchar el santo nombre y cultivar prácticas vinculadas al santo nombre. No necesitas escribir demasiado al respecto. Simplemente por el canto continuo del santo nombre todo te será revelado. Aunque es un hecho que tanto objetos puros como impuros son materiales, en relación al servicio del Señor Supremo, debes rechazar los objetos impuros. Las cosas que son puras en la modalidad de la bondad y las cosas que son impuras están en las modalidades de la pasión y la ignorancia. La influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia deben ser destruidas mediante el cultivo de la modalidad de la bondad. En otras palabras, uno debe quedar fijo en la modalidad de la bondad pura, conociendo de ser trascendental y servir al Señor Hari con ingredientes puros. Ingredientes que nacen de modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden ofrecerse al Señor Supremo mediante el que tiene una mentalidad impura. Más aún, el Señor Supremo no acepta ni siquiera objetos puros, a menos que se ofrezcan con una mentalidad trascendental que supera las tres cualidades materiales. Así que mucho depende de la mentalidad del que adora. La pureza debe siempre ser tomada en cuenta. Cuando una mentalidad trascendental se desarrolla, entonces de forma automáticamente toda consideración de pureza e impureza se disolverá y el concepto trascendental será prevalente. Entonces ustedes ya pueden darse cuenta de
el nivel de exigencia que tenía Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta de que esos sus discípulos eran personas sumamente dedicadas. Y si bien nosotros hemos recibido esas enseñanzas por la gracia de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eso no significa que otros discípulos no eran competentes de hacerlo. Por supuesto que sí. Pero transmitir este conocimiento también requiere un cierto carácter y es un arte. Y ese carácter lo descubrió Bhaktisiddhanta en Prabhupada, nuestro Bhaktivedanta Swami. Así que bueno, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto. Hay algunos que están conectados y quizás van a hacer alguna pregunta por el chat. Sería más fácil. Pero también los que estén acá, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí? Ah, quizá. Sí, adelante. Bueno, él se vio, si no me equivoco, 11 veces solamente con Bhaktisiddhanta Sarasvati y lo escuchó con mucha atención. Este número 11 me llama la atención a mí, pero también él vivió durante 11 años con su hermano mayor, Bhakti-Rakshak Shridhar Goswami, en Prayag, en Allahabad. Sí, entonces Prabhupada vivía ahí y había un cuarto que ocupaba Srila Bhakti-Rakshak Shridhar. Y en otras cartas, Prabhupada dice prácticamente todo lo que se lo aprendí de él, de Sridhar Maharaj. Pero la misión, lo que había que hacer específicamente, se lo recibió directamente de Bhaktisiddhanta. Es una cosa así, por ejemplo, todos nosotros prácticamente aprendemos lo mismo. ¿Sí? Estudiamos los mismos libros, estamos en la misma escuela, pero de repente la misión de cada uno no es la misma. Algunos de repente van a tener más habilidad para distribuir prashada, otros de repente van a tener más facilidad para apoyar la misión desde, no sé, su profesión. Y cada uno de nosotros va a aplicar estas enseñanzas de una u otra manera. Entonces, el conocimiento en general es el mismo. Algunos quizás van a gustar de profundizar más en las mismas escrituras o en alguna rama de estas escrituras. Entonces, la misión es algo que uno recibe del gurú. ¿Sí? Y de hecho, uno puede tener varios maestros espirituales. Se dice que un solo maestro iniciador, pero puede tener varios maestros instructores. Hoy día hablábamos también con Rupa Manjari sobre esto, es decir, que uno puede aprovechar de, como cuando uno va a un colegio o a una universidad, puede adquirir conocimientos, herramientas para su desempeño y todo. Y ya la parte más personal, exclusiva, es su misión, su servicio. Ahora, en el caso de Prabhupada, también, en cierta forma, eso también nos es dado. Él quería que se abran templos, que se mantengan templos, que se distribuyan libros, que se distribuya prashada, que se cante Hare Krishna. Entonces, todas esas normas generales también están dadas. Y justo también había un tema en la clase de hoy.
Si uno solamente sigue esas reglas generales, puede que hasta se aburra. Puede que uno diga, ya estoy cantando ya como disco rayado, así, todos los días, Krishna, Krishna, no voy más. Sálvenme. Así que si no ha desarrollado un gusto, entonces puede pues, presentarle como una carga esta práctica. Entonces tiene que haber un momento, y es un segundo momento en la práctica, que uno de una, de todas maneras tiene que asociarse con devotos que tienen atracción espontánea. Por Krishna. Porque la parte forzada tiene un límite, porque uno tiene conciencia de su deber, ¿no? Si tengo que hacerlo, sí, sí o sí, si no, que si yo se pone un balde de agua fría, se pone el despertador, se mete un zancudo al zapato, lo que quiera, pero eso no le va a conducir al sentimiento espontáneo. Claro, es mejor hacerlo que no hacerlo, porque es un deber, pero llega un momento que tiene que tener un fruto ese entrenamiento, ¿no? Y ese fruto es que uno tiene que despertar un sentimiento espontáneo por Krishna. Incluso cuando despierte ese sentimiento espontáneo, ya todos los detalles son menos importantes. En un principio, los mismos libros de adoración nos dan muchos detalles. Son casi imposibles de seguir. Hasta el uso de los mudras, ¿no? Este mudra cuando, ¿no? Se hace así, se pone las manos así, se dice, se manda. Esas instrucciones parecen para devotos avanzados, pero en realidad son para devotos principiantes. ¿Por qué? Porque uno al principio tiene que ocupar su mente por completo, o sea, no tiene que entrar nada más. Pero ya cuando empieza a desarrollar un sentimiento espontáneo, más bien las prácticas se simplifican. Se hace más sencillo, es más un servicio de corazón. ¿Sí? Pero eso ya es el premio al que se ha disciplinado y al que se ha esforzado en seguir esas normas. El mismo, el mismo proceso le premia con un sentimiento espontáneo. Krishna lo premia. Dice, ok, te has portado bien, ahora sí, ya, ahora te va a llegar un gustito. Y le manda a un devoto que tenga sentimiento espontáneo por Krishna. Entonces, es todo progresivo. Pero claro, un devoto también, cuando estábamos tratando este tema, dijo que sí, que uno de todas maneras debe darle y darle y darle, sí, ciertamente, pero el factor de la asociación es clave y lo explica también Thakur Bhaktivinoda. Thakur Bhaktivinoda da el ejemplo de cómo, ya que estamos hablando de azúcar, no estamos haciendo propaganda, ¿verdad? Todo el mundo empieza a tomar azúcar, sino que cómo se produce el azúcar. Se produce a partir de la caña, ¿verdad? ¿Dónde está la caña de azúcar? Y él da una analogía que nuestro avance espiritual es eso, es que nosotros tenemos azúcar adentro, ¿sí? Somos como una caña en bruto en el buen sentido, no, no lo tomen mal de bruto, bruto en el buen sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer la práctica devocional? Que la forma de la caña es nuestro ego y el ego se aplasta. Entonces, cuando esta máquina, bueno, aquí en Santa Cruz le llaman el trapiche, ¿no? Es una cosa que aplasta la caña. ¿No? Lo meten con un rollo, igual que en la India, así, ¿no? Meten un rodillo y se aplasta la caña. Y sale un jugo, que es el jugo de caña. Aquí también en la calle venden, ¿no? El jugo de caña. Pero eso todavía no es la sustancia más dulce. ¿Qué se tiene que hacer con ese jugo? Hay que cocinarlo. ¿Y con qué se cocina? Con la misma caña. Entonces, nuestro ego aplastado es el combustible para nuestro proceso devocional. Entonces, el maestro a veces nos dice cosas que no nos gustan. A veces cosas muy fuertes. No sé si ustedes tendrán la experiencia. A veces ¿eres un idiota o te haces al idiota? ¿No? A veces uno necesita esas cosas. Son como dosis. A veces uno ha recibido eso también en su casa. No sé, alguno que ha tenido papá o mamá más o menos severo.
A veces los papás también uno dicen cosas terribles, pero es también para que uno salga de esa situación de modorra. Entonces, así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se está cocinando, sale una especie de borra en el jugo de caña, ¿sí? Hay unas pajitas que han quedado. Eso se compara a los anartas. Cuando estamos practicando la vida espiritual, nuestros anartas se manifiestan. Incluso uno cuando analiza esto con poca madurez piensa, uy, hay personas que no son devotas y que son mejor gente que los devotos. Equivocación muy grande. Lo que pasa es que en el devoto, por esa práctica, le salen esas cosas, las impurezas, y es para retirarlas. Otras personas mantenemos esas cosas bien ocultas, pero con la práctica van saliendo esas cosas y hay que retirarlas. Y estamos hablando del mismo proceso. Hemos hablado de que primero hay un conocimiento de que dentro hay un dulce. Cuando aplastas, empieza a salir ese dulce. Ahora tienes que cocinarlo. Lo cocinas, salen las impurezas. Y hay que retirar las impurezas. Y el jugo se va volviendo más dulce. Cuando no retiras las impurezas, se vuelve amargo. Entonces también la práctica devocional pierde su sabor cuando uno no retira sus impurezas. Porque se vuelven a cocinar y le quitan sabor. Pero eso tampoco es para perder la esperanza. Se puede seguir cocinando y otra vez salen las impurezas y otra vez hay que sacarlas. Entonces, después se vuelve eso muy agradable y se va condensando hasta llega el punto de que se vuelve una melaza, ¿verdad? Melao, dicen, entonces, melaza. Y es como una, es así como una miel bien densa. Hay niveles, cuando venden la miel de caña es todavía líquida, no se puede echar, pero la melaza ya no, ya es casi como un sólido. Pero hay un pequeño secreto y es al punto que llegamos. Uno puede cocinar la melaza hasta el cansancio y no deja de ser melaza. Excepto que haga una cosa. Tiene que poner un cristal de azúcar a la melaza. Todo se vuelve cristal. Es el tema de la asociación. Entonces puede que uno practique y practique, pero ya hasta que te salgan callos en la lengua. Pero si no tiene adecuada asociación, puede que su práctica no cristalice. No tenga el resultado deseado. De ahí que siempre es una urgencia la asociación con devotos y también tratar siempre de asociarse con devotos que están más adelantados para poder progresar. Antes hacían incluso viajes muy largos para eso. Estamos recordando a Jesús. Jesús se fue desde Judea hasta Jagannath Puri a pie. Bueno, a veces en camello, caravana. Antiguamente la gente hacía eso, se iba hasta ahí. Por eso está la palabra orientarse en castellano. Quiere decir, irse ahí, eso era parte de la cultura. Bueno, ahora es internet nomás a veces. Pero en internet uno tiene información, pero no puede tener eh, la práctica de servir a un Vaishnava. Esa es otra historia. Pero bueno, no puede tener puntos básicos para orientarse. Así que siempre el sadhu sangha es importante. De hecho, y creo que con esto podemos hacer una pausa en este tema para pasar a otra parte del programa, pero son 5 los ingredientes que no pueden faltar en la práctica espiritual. De todos los ítems, si uno estudiara a detalle, para ser iniciado tiene que estar de acuerdo con 104 reglas que están citadas en el Vishnu Yamala. No tiene que chequear así. Número 39, clic, 45, 106, 104, ¿no? Pero, y también hay 64 principios devocionales que están descritos, por ejemplo, por Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción.
Pero Chaitanya Mahaprabhu dijo, hay 5 prácticas que son sustanciales. Y por eso nos concentramos en estas 5. ¿Y cómo lo dice él? Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan. 3 primeras, asociación del sadhu, Sadhu Sangha. Nama Kirtan, y también se refiere a cantar el santo nombre también en asociación con devotos, especialmente otra vez con algún devoto más avanzado. Sadhu Sangha, Nama Kirtan y Bhagavat Shravan es escuchar el Bhagavatam, pero también se refiere a escuchar al devoto Bhagavat, que es el alma autorrealizada. Y después, las 2 son residir en un lugar sagrado. Si uno no vive en un lugar sagrado, debe volver su casa a un lugar sagrado, o debe tener un espacio sagrado en su casa. Un templo, aunque sea en su ropero, ¿sí? No necesita un espacio sagrado. Y finalmente, ¿qué es? Servir amorosamente a la deidad. Estas 5 prácticas son muy importantes. ¿Sí? Entonces, esa es un poco nuestra buena fortuna, que tenemos un resumen de cosas que sí podemos practicar. Hemos recibido, por gracia de Krishna, este acercamiento, parte de los devotos. Y claro, uno tiene que insistir, intentar, progresar, cantar. Todo eso. Yo les agradezco muchísimo. Ya está, entiendo, listo el Arctic. No sé si hay alguna ultimísima pregunta que quieran antes de que cerremos la sesión. ¿Está bien, madre? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, muchas gracias. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Ji ki Jai. Shri Goranga Radharani Ji ki Jai. Gaura Pramanandi. Bueno, gracias devotos por conectarse. Hare Krishna. Gracias a usted, Prabhu. Reverencias, Haribol. Dhanyavad.